Hoy vamos a estar en el cuarto escalón, que es que se engrandeció. Engrandeció. Bien, entonces vamos al tema que es el cuarto escalón. Cuarto escalón. En el cuarto escalón, las personas que han sido prosperadas y que han crecido y han multiplicado y en un año han multiplicado al 100 por 1 y lo que han alcanzado, lo mínimo que Dios quiere que usted alcance, entonces usted entrará en el cuarto escalón. El cuarto escalón es engrandecerse. Engrandecerse. Este escalón necesita de ayuda. Para llegar a ser grande, necesitas de mucha ayuda. Y la primera ayuda que vas a necesitar es la de Dios. Adelante. La de Dios. Recuerde que la palabra de Dios es muy clara. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Eso está en 2 de Corintios 6:17, para los que están tomando nota. Pero usted debe entender que para engrandecerse, usted no lo va a poder hacer por sí mismo. Escuchen, nunca intenten engrandecerse por sí mismos, porque el cuarto escalón necesita de la ayuda, necesita que usted se una al Señor, para que sea un espíritu con Él, para que alcance la grandeza. Veamos, por sí solo no vas a alcanzar las grandezas, no vas a tener éxito. Una persona que llega al cuarto escalón es porque ha aprendido a escuchar, ha aprendido a confiar, ha aprendido a activar la fe para ser grande. Entonces usted empezó con una tiendita, luego una tienda, luego 2 tiendas, 3 tiendas, 4 tiendas, y se va expandiendo alrededor y en otras ciudades. Es llegar a engrandecerse. ¿Por qué? Porque usted entendió que usted no lo puede hacer solo. Véalo físicamente o véalo espiritualmente, véalo materialmente, como usted lo quiera ver, usted solo no lo puede hacer. Usted tiene que tener confianza y fe en Dios y alcanzarás el cuarto escalón, que es engrandecerse. Dios llamó a hombres y mujeres a conectarse con Él, que a la postre fueron grandes. Hay hombres en la Biblia y mujeres que Dios los llamó para que se conectaran con Él, y Él se les presentó, Él se les atravesó en su diario caminar y vino a ellos, como a Moisés, como a Isaac, a Jacob, como a David, como a Salomón. Todos a los que Dios se les apareció, esos hombres se engrandecieron porque entendieron, o no entendieron, sino que Dios los buscó para un propósito. Estos son los buscados por Dios. Hay otro grupo, como hombres y mujeres que han entendido que son ¿qué son las conexiones doradas? Y han buscado unirse a Dios, como usted y yo. Hoy vamos a tener un replanteamiento en nuestras vidas. Vamos a buscar a Dios porque hoy vamos a entender que sin las conexiones doradas no vamos a alcanzar lo que Dios quiere que nosotros alcancemos, porque necesitamos de la ayuda. Hijos, si usted es de la persona que cree que usted no necesita ayuda, usted está metido en tremendo lío. La palabra de Dios es muy clara. Abogados o gente que conoce aquí de empresas, hay una ley universal que es en el derecho. Para crear una empresa, ¿cuántos se necesitan? Mínimo 2. Porque si puedes crear una empresa, pero es una empresa personal, que no, para que un banco te preste costará mucho, porque no es una figura jurídica, es algo personal. Entonces, en el derecho
tenemos esto, que para donde tú vayas a hacer una compañía necesitas de dos. No puedes hacerla de uno solo. Hazlo de dos y luego le compras al otro y te quedaste tú solo al 100% de las acciones. Es la única forma de que tú seas el único dueño. Y yo no creo que usted pretenda de asociarse con Dios y después sacar a Dios del camino. Entonces, vemos aquí que siempre vamos a necesitar. Usted y yo vamos a conocer muchas cosas hoy. Cómo funcionan las conexiones doradas. Cómo es que usted va a alcanzar aquello que usted quiere y que está al alcance suyo. Todo está al alcance suyo. Todo, absolutamente todo. Veamos. Entonces ya vimos que lo primero que usted debe hacerse es unirse al Señor. Segunda de Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Es la forma en que usted podrá crecer económicamente, físicamente, materialmente, como usted quiera espiritualmente. Es que se una a Dios. De resto usted está en un mal camino. Tiene que unirse a Él. Veamos qué nos dice Colosenses 1:16. ¿Por qué tenemos que unirnos al Señor? Eso está en Colosenses 1:16. Porque todas las cosas fueron creadas para Él, para el Señor Jesús. Vea, 16. Porque en Él fueron, en Jesús. Vamos a leerlo desde el 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito. Colosenses 1:15. El primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Estamos comprendiendo? Que tenemos que unirnos, asociarnos con el dueño de todo. Usted no puede pretender engrandecerse, llegar a lo más alto, sin ser socio de Dios, porque Él es el único dueño. Solo no va a poder hacer nada. Para llevar una buena vida, para poder disfrutar de todo lo creado, ¿qué es lo que usted debe hacer y tener? Llegar a la juventud y llegar a viejo disfrutando de todo lo que Dios ha creado. Es tener una buena elección en el matrimonio. Se asoció con alguien y ese socio o esa socia es el complemento de su vida para vivir una gran vida. Si usted mal se asocia, usted va a tener muchos problemas, muchos dolores. Hay que saberse asociar. Y no hay otra forma de bien asociarse sino con Dios. Las conexiones son un mandato, un privilegio inevitable para el éxito. Si usted no hace conexiones, usted no podrá llegar a la grandeza. Porque usted tiene que conectarse, porque es un mandato que debes cumplir. No tratar de hacer las cosas por ti mismo, por ti misma, porque entonces se cumplirá de una forma forzada. ¿Quién se va a unir a ti? El mismo adversario, y te va a traer problemas, porque tú no puedes andar solo. Tú tienes que unirte al Espíritu de Dios. Tú tienes que unirte al Señor Jesús. Es la forma correcta para que nosotros caminemos en esta tierra. Si no lo hacemos y no nos unimos al Señor, entonces nos vendremos y nos mal uniremos a hombres o mujeres de mala influencia, y que aparentemente son buenos pero son malos. ¿Por qué? Porque tú estás en un buen haber con Dios, y el mismo diablo te ha mandado a alguien para que te contrarreste las bendiciones. Aunque aparentemente sea una buena persona, simplemente
con conocer qué hay en el espíritu de él y qué es lo que practica. Si es la oración, la búsqueda de Dios, la evangelización, la predicación, amén. Pero si busca y practica cosas del ocultismo, usted sabe que no es de Dios. Te estás uniendo a yugo desigual. Eclesiastés 4, 9, 12, que es la palabra central. Mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. ¿Cómo? Son mejor dos que uno. Si usted tiene una empresa y usted tiene un socio, usted puede hacer algo y el socio hace algo. Usted sale y él se queda. Siempre el ojo del amo debe estar atento. Debe haber. Por eso es que Dios siempre manda de dos en dos. Versículo 10. Versículo 10. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Nosotros tenemos que tener a alguien, un asociado en nuestra vida para que nos anime. Mi esposa es mi ánimo. Ella siente, sabe cuando estoy desanimado o cuando estoy quebrantado, y entonces ella me da ánimo, o ella ora para que Dios intervenga en mi vida. Igualmente yo, cuando la veo quebrantada, oro para que el Señor la fortalezca. Cuando económicamente tienes un problema, un bajón, tienes el ánimo de tu esposa, de tu esposo, y nos damos ánimo uno al otro. 11. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará él solo? ¿Usted ha dormido solo en una cama? Donde se acostumbró a dormir con su esposo o con su esposa y después tener que dormir solo en una cama ancha, fría, que lo único que da es ganas de llorar. Ahí está. Es mejor dormir con otra persona, porque tengo mucho frío y me la pego ahí y me caliento. Dios en su sabiduría nos enseña todo esto, y esto lo debe llevar a todos los contextos. Amén. 12. Si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Entonces, si hay alguien que quiera venir contra mí, entonces tendré una ayuda para enfrentar. Pero cuando yo soy espiritual, entonces tendré dos ayudas: la de la ayuda idónea y la ayuda del espíritu. Porque entonces, si yo estoy bien con el socio, que en este caso es mi esposa, la socia de mi gran empresa que se llama familia, entonces el Espíritu Santo se agrada y viene y nos une en el cordón de 3 dobleces. Uno, el central, que es el Espíritu Santo, el esposo y la esposa. Estaremos unidos los tres. Y entonces caminaremos muy bien en este mundo. Amén. Segundo, en las conexiones doradas se manifiesta el poder del acuerdo. Es algo muy poderoso. Usted no puede estar en acuerdo con alguien si usted no está en acuerdo. Valga la redundancia. Si usted no se pone de acuerdo con alguien, usted tiene un preámbulo al acuerdo. Es que deben litigar, deben ponerse de acuerdo para tomar una resolución y emprender algo. Tienes que hacerlo de mutuo acuerdo, no unilateralmente. Yo soy el hombre y aquí mando yo, y se hace lo que yo diga. Llegó la mujer, pues aquí la que administra la casa soy yo, y aquí se hace lo que yo diga. Eso no es. Tenemos que aprender al acuerdo. El acuerdo es uno de los poderes más grandes que el Señor nos ha dado. Cuando vamos a leer el texto, Mateo 18, 18 al 20.
De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Hay dos puntas. Una punta la tiene usted en la tierra, y la otra punta la tiene ¿quién? Dios en el cielo. Lo que usted ate en oración en la tierra, Él lo va a atar en el cielo. Lo que usted desate en la tierra, Él lo va a desatar en el cielo. Usted tiene un poder muy grande. Póngase de acuerdo con Dios. Póngase de acuerdo con Dios por medio del Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús. Y usted será una persona de poder. Para poder llegar al cuarto escalón, usted debe estar muy claro de todo este poder. Sin este poder usted no alcanzará a ser grande. Siempre puede ser que alcance lo mínimo que Dios quiere de nosotros: prósperos. Prósperos es que tengas abundancia, pero no es sobreabundante como el que se engrandece. Amén. Versículo 19. Otra vez os digo, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Imagínese usted este poder. Si dos o más se ponen de acuerdo en la tierra por algo que están pidiendo, entonces dice Jesús, mi Padre se los concederá. Mi Padre que está en los cielos. Espero que vayan entendiendo cuál es el poder de la oración. Cuando un matrimonio llega y andan en desavenencias, o los que viven en la casa andan en desavenencias y no se unen a oración, hay una grieta muy grande. Nosotros tenemos que tratar de sanar esas grietas, pero a veces, para no entrar en discordias, tenemos que callar y más bien orar para que el Señor toque los corazones. Lo hermoso, poderoso es que usted se levante temprano y, aunque sea desayunando, hagan una oración juntos. Y la otra oración, la de la mañana, es pidiéndole al Señor la bendición para el día, y en la noche dándole gracias por sus bendiciones. Dos oraciones que no deben faltar en nosotros, porque una de las oraciones que conmueven el corazón de Dios es que seamos agradecidos y que en la noche le demos gracias a Dios por todo lo que vivimos, por los buenos negocios y hasta por los malos negocios o las malas vivencias, porque de ahí va a salir fortalecido, porque aprendiste. Cometí un error y ya aprendí que no lo debo volver a hacer. De todas formas, por donde usted lo vea, con Cristo solamente se obtienen ganancias, aunque aparentemente sea doloroso o contrario. ¿Vas a aprender? Amén. Versículo 20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué tal esa palabra? Que donde estén dos o más congregados, como en esta mañana estamos aquí, más de dos congregados, y más de dos estamos unidos al Señor, y entonces nos hemos llegado a un acuerdo. El acuerdo es que hoy entendamos y pongamos por práctica, con la ayuda de Dios, a vivir como Dios quiere que vivamos, en unidad. Recuerde que Jesús vino a multiplicar y a sumar. El diablo, el adversario, lo único que sabe es restar y dividir. Dividir tu casa, dividir tu matrimonio, dividir y restar, quitarte lo que tienes. Mientras que Dios te va a multiplicar, porque Él en el capítulo 1 de Génesis, en la creación, nos mandó a que nos multiplicáramos. Y la acción de Dios y el propósito de Dios de la creación es
multiplicación. Multiplicación, sumar y multiplicar. Eso es lo que Dios quiere para todos nosotros. Reglas exigidas para caminar en las conexiones doradas, que no es otra cosa que caminar en obediencia y alcanzar la grandeza a lo que fuimos llamados. Solamente por obediencia es que alcanzaremos lo que el Señor se ha propuesto en nosotros, que seamos grandes. Es por obediencia, obediencia a la palabra, obediencia a las enseñanzas bíblicas soportadas bíblicamente como mandatos, preceptos, ordenanzas, mandamientos. Esto lo leemos y usted cada rato lo ha leído en la Biblia. Él dice, yo te bendeciré, pero si cumples mis mandamientos, preceptos y ordenanzas. Pero nadie le quiere parar a ese trocito. ¿Qué son los mandamientos? ¿Qué son las ordenanzas? ¿Qué son los preceptos? ¿Qué es lo que Dios quiere que usted cumpla? Es todo lo que el Señor nos está hablando hoy, para que alcancemos ese nivel de vida como hijos del gran Rey. ¿Por qué vamos a vivir mendigamente, como mendigos, si el Señor Jesús, dice la palabra, que Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos? Que Él llevó todas nuestras dolencias y nuestras enfermedades para que nosotros viviéramos una vida sana. Pero para esto usted necesita acción, necesita poner en práctica la palabra de Dios. Entonces vamos a ver las reglas exigidas para caminar en las conexiones doradas. Recuerde que conexiones doradas es engrandecerse, que no es otra cosa que caminar en obediencia y alcanzar la grandeza a lo que fuimos llamados. Yo no he sido llamado a vivir carente, sino de vez en cuando algo me hará falta. ¿Para qué? Para que no se me olvide quién es el que me provee. Y tengo necesidad, Señor, tan sabroso que estaba viviendo, todo lo que necesitaba lo tenía a la mano, pero ahorita me acaba de llegar una escasez. Las cosas es para que me recuerde de dónde vienen las cosas. Eso es Dios mismo actuando. ¿Para qué? Porque de repente bajé la intensidad de la oración porque me confié demasiado. Estoy viviendo como un gran rey. Ah, sí, entonces te manda una de estas para que recuerde de dónde vienes y recuerde que tú debes estar siempre en sintonía y asociado con Dios. Una de las cosas, aprenda esto: siempre trate de tener su propia casa. Luche por su propia casa. El tener su propiedad es un basamento de la provisión, de escalar. Usted compra su propia casa, aunque sea pequeñita, usted se hace socio del dueño de la tierra. Es necesario. Si usted ve en la antigüedad, todo el tiempo la gente peleaba era por tierras, porque el que tiene tierras es potentado. Veamos entonces cuáles son las cosas que tenemos que tener, las reglas. Primero, obedecer a nuestros mentores. Yo tengo que obedecerle a mis mentores. ¿Quiénes son mis mentores? Los que están por encima y me dan la cobertura, los que me enseñan. Ustedes deben obedecer a sus mentores. ¿Quiénes son sus mentores? Los pastores, los líderes, los que están en el discipulado, los que están en las casas de oración, los que están en el curso de matrimonios, son mentores. Debemos obedecer, estar atento. Aquí yo estoy como mentor, como pastor, trayendo una instrucción bajada del cielo para su vida. Pero si usted está escuchando, pero no está oyendo, pero no escuchando, téngalo por seguro que salimos allá y dentro de después de salir 15 minutos le pregunto, ¿y cómo estuvo la prédica? Buenísima. ¿De qué se trató? Oye, muchos les pasa eso.
Lo olvidan. ¿Por qué? Porque estuvieron en cuerpo presente, no absorbieron. Segundo, emular a los sobresalientes. Usted ve quién es el que va adelante, quién es y cómo estudia, cómo practica el evangelio, cómo es que conlleva su vida, cómo tiene ordenado sus cosas. Y usted vea, analice. El hombre es ordenado, es un hombre que se levanta a las 5 de la mañana, es un hombre que hace esto, que hace aquello, es un hombre que le gusta la pulcritud. Emúlelo. Emúlelo es imitar. Entonces usted al sobresaliente, ¿qué es lo que vamos a recibir de él? Desafíos para que usted sea como él o mejor que él. De los sobresalientes no los critique por hechones o no los critique por esto y aquello. Son un remolque para remolcarlo a usted para que alcance lo que él ha alcanzado. Y lleva usted una ventaja, que usted está yéndose por el camino que él transitó y que le fue bien. Pero si ese se fue por un camino y le fue mal, usted nunca se tire por ahí, porque ya sabe que por ahí no es buen camino. Eso es lo que hacemos nosotros los padres, enseñarle a los hijos por dónde hemos caminado y por dónde nos ha ido bien y por dónde nos ha ido mal. Hijos, no se vaya por ese lado, miren, ni invierta en eso porque yo invertí y me fue mal. El hijo debe tomar el consejo de su padre. 3. Soportar a los amigos, cosa tremenda. Entonces, ¿pero qué hacen los amigos? ¿Qué hacen los amigos con nosotros? Mire, los amigos son los que nos confrontan, los que ellos se creen que tienen derecho para decirnos las cosas en la cara. Los amigos son, ¿recuerdan esos amigos de Job? Que vinieron y lo acusaron y le hicieron de todo. Los amigos, sí, los amigos se sienten que tienen derecho de criticarnos, tienen derecho de esto, tienen derecho de aquello. Entonces ellos nos van a confrontar y usted debe hacerlo muy sabiamente. Ese amigo lo está confrontando, puede ser que venga de parte de Dios para confrontarlo y abrirle los ojos. Ese es un amigo. Vamos a tomar un café. Pero es que ella tiene una maquinación, si es del diablo, para tratar de opacarlo. Pero si él viene de parte de Dios, vamos a tomar un café y comenzamos a hablar. Y entonces el Señor fluye como conexión dorada. Y entonces me comienza a dar ideas a lo que yo estoy por hacer. Pero es Dios hablándome por medio de un amigo. Porque el mejor amigo es el Espíritu Santo. Pero también hay amigos que hay que soportarlos. Usted tiene que tener mucha inteligencia para saber de esto. 4. Vencer a nuestros enemigos. Es una orden. Que no nos unamos a los enemigos nuestros, sino que nos unamos a ellos. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son nuestros enemigos en nuestra vida? ¿Qué es lo que hacen ellos? Se van a asombrar lo que les voy a decir. Que son los que nos promueven. ¿Quién nos promueve? Nuestros enemigos. Que usted me dirá, pero ¿cómo un enemigo me va a promover? Es que el enemigo me va a hacer a mí que yo sea mejor que él. El amigo me va a ayudar a que yo crezca. El enemigo me va a, la competencia me va a inducir a que debo tener mejores estrategias y que debo ser el primero. Mi enemigo no lo puedo dejar que sea que se me lleve los clientes. Tengo que tomar alternativas. El enemigo es el que va a hacer que yo sea promovido. ¿Me están copiando? Espero que hoy vamos a salir fuertes de aquí. Amén, gloria a Dios. Entonces, y el último, unirse a los instrumentos de Dios, que nos promueven nuestras conexiones doradas. Los instrumentos de Dios van a venir a promover
la conexión dorada con nuestro Señor Jesucristo, para que te unas con Él, para que todo lo hagas conforme a la voluntad de Dios, para que seas obediente, para que tú entiendas que tú eres hijo de Dios, que fuiste creado para ejercer el señorío con el cual Él nos creó, de que somos señores, somos don Julano de tal, doña Julana de tal. Tener el señorío. Hay algunos que han nacido para ser servidores, como muchos nacieron eunucos y otros se hicieron eunucos. Los que nacieron eunucos, ¿sabe qué quiere decir eunuco, verdad? Hombres castrados. En aquel entonces nacían muchos hombres que no tenían vida sexual. Unos nacían ya para eso y otros se castraban, porque muchos entendieron que ser eunuco estaría comiendo en el palacio del rey, cerca de las reinas, porque como el rey ese, no tengo peligro con él, entonces eran los que estaban cerca de las reinas, ¿ve? Y estaban en el palacio y siempre disfrutando de lo bueno, pero se castraban para poder alcanzar eso. Entonces, nosotros debemos entender que escuchar, atender, obedecer a las instrucciones del instrumento de Dios para mi vida, para que entonces Dios me va a promover en nuestras conexiones doradas. Van a venir de parte de esta persona, van a venir personas que se han hecho instrumentos de Dios y han consagrado sus vidas a predicaciones, a talleres y todas estas cosas que capacitan para que alcancemos las conexiones doradas y nos vaya bien. ¿Cuántas personas van a talleres de nueva era, van a esto, van a aquello, van y hacen cursos? Y los que no hacen nada de esto y quieren sobresalir y quieren ir adelante y se desvían por causa del maligno, van a parar ¿a dónde? A los brujos. Brujos que no tienen ni para comer y hacen trabajo de prosperidad para que les vaya bien. Pero solamente cuando lo ven entrar a usted, o a usted no, cuando ven entrando a esa persona, dice, ahí viene mi almuerzo. Porque yo estuve en eso y sé cómo funciona. Usted no puede hablar con un santero porque ya también se está muriendo. Mire, aquí dice que $5,000 por el pecho. Mire, eso es así. La bruja no ha prendido el tabaco y ya te está diciendo que tienes que hacerte una velación, que tienes que hacerte un poco de cosas, unos baños y todo esto, aquello, eso vale tanto. Así funciona. Pero nosotros tenemos las conexiones doradas con Jesús. Y Él moverá sus piezas y nos unirá a sus instrumentos para que seamos fortificados y vamos en camino al encuentro de aquellas bendiciones que Dios ha determinado para con nosotros. Pero necesitamos la ayuda. Nunca pienses que tú lo puedes hacer solo. Ora en intimidad con Dios, pero es una oración íntima contigo. La que vale, la que tiene peso, es la que te unes en espíritu con Él, la que te unes para que el Espíritu Santo esté contigo y Él esté en el medio dirigiendo cómo debes orar, cómo debes pedir y qué es lo que te conviene. Porque nosotros para orar mal estamos hechos, prestos a orar mal, porque pedimos mal. No sabemos ni qué es lo que necesitamos. Pero cuando está el Espíritu Santo, entonces Él está en medio de nosotros. 4. Reconocer las conexiones doradas te llevarán a la grandeza. Una conexión dorada puede ser una o más personas para alcanzar la victoria y la grandeza.
Veamos. Una conexión dorada puede ser una o más personas que Dios ponga en tu camino para alcanzar la victoria y la grandeza. Recuerde que después de la victoria es que viene la grandeza. Éxodo 17, 11 al 14. Vemos que estaba en una batalla y Moisés ya estaba viejo, pero se cansaba. Entonces veamos qué fue lo que hicieron. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía y comenzaba a ganar. Mas cuando él bajaba las manos, prevalecía Amalek. Era la guerra entre Amalek y los israelitas. Entonces Moisés tenía las manos arriba y comenzaba a ganar Israel, pero se cansaba y comenzaba a ganar a Amalek. 12. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno por un lado y el otro por otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. ¡Qué inteligentes! Conexiones doradas. No podía sostener las dos manos en alto. Entonces una la agarró por aquí, el otro lo agarró por aquí y Moisés tenía las manos en alto. Conexiones doradas. Hicieron una conexión. Que entendieron que mientras Moisés tenía la mano en alto, ganaban. Pero cuando la bajaba, perdían. Entonces, conexiones doradas. Dios les dio la luz para que hicieran esa conexión. Y le tuvieron las manos a Moisés en alto. ¿Y cuánto necesitamos la ayuda para orar? ¿Cuánto necesitamos la ayuda para poder tener las manos en alto clamando al Dios Supremo? Necesitamos de la ayuda. Nunca, y si alguna vez usted ha pensado que usted se basta solo, usted va por un precipicio, va en caída libre. Usted necesita de la ayuda. Necesita. Mire, cosa horrible y cosa que ha destruido tantas mujeres y tantos hombres, decir, pues yo me valgo sola, yo puedo, por eso me divorcio, porque yo no me la voy a calar y para eso estudié y para eso tengo mi empresa, me voy porque yo sola me puedo mantener. Se pegó un tiro en la cabeza. Se destruyó. Porque no puedes vivir solo. Si el Espíritu de Dios, el Espíritu que nos da el hálito de vida, sale de nosotros, ¿qué nos pasa? Caemos como un pollito, muertos. Dependemos de Dios en todo. Él es mi conexión dorada y Él envía sus instrumentos para que yo alcance lo que Él dice que tengo. No es que voy a tener, tengo. Todo lo que Dios ha creado es mío. Todo lo que yo le he pedido a Dios es mío. Solamente conquístalo. ¿Qué pasó? Él le ofreció al pueblo de Israel Canaán y les dijo: yo ya los tengo vencidos, ya los tengo derribados. Ahora tú destrúyelos. Hermanos, Dios no va a venir a destruir a nadie que usted tenga que destruir, porque Dios le ha dado el poder, como David. David fue contra Goliat, pero ¿quién fue el que derribó a Goliat? ¿Quién fue el que le dio la puntería exacta para que entrara esa piedra aquí en la frente por un huequito así como una alcancía? El Espíritu Santo. ¡Ra! Entró eso ahí, cayó. ¿Y qué fue lo que? ¿Para dónde se fue David? ¿A celebrar? No, corrió. Le quitó la espada que tenía en la mano, caído, tirado en el suelo, y le cortó la cabeza. Usted tiene que destruir su enemigo. Dios se lo va a entregar vencido, pero el que lo destruye eres tú. Si se te para, ese es tu problema. Y muchos lo dejan que se pare. Y después de que se levante, coge el segundo aire y corra, porque lo que le viene es candela. 13. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada.
Y el Señor dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré es cortar del todo la memoria de Amalek de debajo de los cielos. Cuando Dios destruye a alguien, destruye hasta el perro y el gato que tenga que ver con ese alguien. Lo desaparece. No quiere saber nada de ese enemigo. Y por eso fue que Dios dio ordenanza para que estas palabras quedaran escritas y usted y yo las entendamos hoy. Segundo, la justicia de Dios. Estamos estudiando las conexiones. Reconocer las conexiones doradas te llevarán a la grandeza. Ahora vamos al segundo. La justicia de Dios se liga con las conexiones doradas para dar éxito en la batalla. Recuerde que tú puedes pedirle a Dios que se una contigo, pero tú tienes que pedirle a Dios justamente bajo la justicia divina, porque usted y yo de repente hacemos oraciones porque queremos que Dios obre a favor nuestro, pero injustamente contra alguien que yo no quiero. Se está enterrando el cuchillo usted mismo. Usted debe pedirle a Dios justicia divina. Esa justicia divina empieza por su corazón. Debe ser justo. Yo he escuchado oraciones que quieren que Dios haga cosas contra alguien porque ese alguien no les cae bien. Eso no es justicia de Dios. Y todo lo que usted le desea a esa persona, primero le caerá a usted. Y que Dios nos guarde. Tenemos que aprender a pedir, porque si usted pide mal, usted mal recibirá. Pero si pide bien para alguien, bien recibirás. Porque del género que sembrares, ese mismo vas a recoger. De modo pues, mi hermano, que usted debe tener y estar muy claro de que necesitamos ser muy transparentes en todas estas cosas, porque recuerde que hay dos falencias, dos necesidades en el mundo. Voy a verla desde el campo espiritual. Sería tener una buena vida espiritual y una buena conexión con Dios. La segunda sería que si yo tengo esta buena conexión con Dios, seré suplido de todas mis necesidades. Entonces seré sobreabundante. Abundancia para mí y sobreabundancia para repartir. Porque inicialmente en la siembra, en las riquezas y en la prosperidad, Dios te va a probar. Tendrás que sembrar mucho, seguir adelante, creciendo, pero también dando un poco. Sembrar. Tienes que aprender a sembrar. Luego, cuando ya llegas a estas instancias, entonces ya tú no vas a sembrar, porque tú no robaste a Dios. Dios te dio para que sembraras y no le robaste ni medio. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces vendrá Dios a ponerte en las cosas grandes, en un negocio grande. El gerente de una gran almacén te va. ¿Por qué? Porque alguien te vio que fuiste fiel a fulano de tal. Fuiste fiel en lo poco. Alguien te llevará a lo grande. ¿Por qué? Porque fuiste fiel en lo poco. En lo mucho te pondrá. Cuando usted ya esté en lo grande, entonces usted será sobreabundante. La abundancia será suya, pero la sobreabundancia, lo que sobra, lo que se desborda, es que la sobrellenura. Y entonces, ¿de dónde proviene eso? Para que se derrame. Son bendiciones que Dios coloca en tus manos para que las lleve y las derrame o la reparta en los necesitados. Pero ya no tú vas a dar de lo tuyo, sino que Dios te va a dar de lo de Él para que tú lo des, porque le comprobaste de que tú no lo robaste. Este es una de las cosas grandes de los diezmos. No coacciono. Cada quien dé como propuso su corazón. Ese es el problema de cada quien.
Pero que usted tiene que diezmar, tiene que traer ofrenda, tiene que pactar, eso no es conmigo. Usted ve a ver, yo lo enseño como Él me lo enseñó y como a mí me ha dado resultados. Entonces, cuando usted llega a este nivel, al cuarto, usted no dará de lo suyo, sino que dará de Dios, porque usted le ha sido fiel en lo poco y entonces te va a poner en lo mucho para que tú repartas. Entonces, ¿por qué ese hombre que crece y esos negocios cómo crecen? Pero ellos son dadivosos y eso hace que multiplique. Pongamos, le voy a poner algo así: un hombre que no es cristiano, pero es un hombre que tiene una gran empresa y que ayuda a mucha gente y que en las calamidades está presente, en una necesidad de una operación, de ropa, de comida, esto. ¿Qué hace Dios? Le multiplica. Y entonces dice en la palabra, porque tuvo envidia de los que prosperaban, los que están en el mundo de los mundanos. ¿Por qué vas a tener envidia? Haz lo que Él hace. ¿Por qué el mundo nos lleva a una morena, a nosotros nos está ganando? ¿Por qué? Porque ellos aprendieron a sembrar. Entonces, usted debe entender que sus batallas las va a ganar por medio de la justicia de Dios. Jueces 20:11. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Ellos aquí, usted tiene que leer la historia, la justicia de Dios se manifestó por la muerte de una mujer. Eso está en Jueces 20. No voy a poder explicar esto porque es largo, pero Dios hizo justicia, hizo que los hombres se unieran como un solo hombre para ir contra aquellos. Eso hace Dios, conexiones doradas para implantar su justicia. Dios, sus conexiones doradas de Dios son usted conectado con Dios, Dios conectado con usted. Hacemos un equipo invencible. Únase a las conexiones doradas con Dios y nadie lo podrá vencer. Las conexiones doradas nos fortalecen en el conflicto. ¿Cuántos necesitamos ser fortalecidos en el conflicto? Primera de Samuel 14:6-7. Dice, Primera de Samuel 14:6-7. Dijo pues Jonatán a su paje de armas. Conexiones doradas nos fortalecen en el conflicto. Primera de Samuel 14:6-7. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo el Señor por nosotros, pues no es difícil para el Señor salvar con mucho o con poco. Dios hace como Él quiere. Para Él no es difícil salvar o hacer algo con uno o con muchos. Esto es claro. Dios es Dios y Él solamente desea y todo es hecho. 7. Su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. De modo pues que el Señor nos va a unir y nos va a dar fortaleza en el conflicto. Puede usted estar pasando algún momento difícil. Dios lo va a unir a otras personas para vencer. Aunque usted crea de que usted está casi seguro que lo van a derrotar y que está casi en el suelo, Dios lo tomará. Dios se mandará a alguien para que pelee por usted, le abra los ojos o una las fuerzas con usted. ¿Cuántos han vivido esa experiencia? Cuando ya creemos que ya se acabó todo, viene alguien. Y no vino Dios. Vino alguien, vino su conexión dorada que Él envió para salvarme de la situación, de esa quiebra, de esa necesidad, de una conciliación para salvar el matrimonio, una manito para que la empresa no quiebre.
Dios conexiones doradas. Usted oró a Dios, que es la cabeza de las conexiones doradas, y Él mueve. El grave problema es que muchos quieren que Dios mismo baje y le haga todo. Ese es el problema. La mala petición que hacen es que quieren que Dios le haga lo que usted quiere y lo que usted necesita venga de Él. Viene de la mano de Él, porque Él va a tomar una conexión dorada que es un instrumento para que usted alcance lo que usted necesita y lo reciba. Y usted salga de la situación. No espere, escuchen esto, no espere más que venga Dios a sacarlo de ahí, del pelo. No, Él va a mandar a alguien. Usted ve allá en el Salmo 40. En el Salmo 40, el hombre se la creía de todo y se tiró, y como la visión me dio, el meterse un tractor, un carro, un Toyota de unos cauchos altísimos en un lago, pero para pasarlo al otro lado, y él creía que él podía hacerlo, y cuando se dio cuenta se fue hundiendo en el pozo, llegó hasta la desesperación, en el lodo cenagoso. ¿Y qué fue? Clamó a Dios y Dios los vino a sacar. No, lo mandó a sacar, dice la palabra. Y Dios mandó que lo sacaran, que lo bañaran, que lo vistieran y luego se lo presentaran a Él. Léase el Salmo 40, es hermosísimo. Cuando usted tenga una angustia, tenga un problema grave, pídale al Señor que lo saque del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Las conexiones doradas no necesariamente es un amigo. Vamos a ver esta historia. La condensé para poderla llevarla en corto tiempo. Génesis 40. Vamos a leer versículos 8 y 9. Dice, ellos le dijeron, estamos hablando de dos presos que estaban con José presos en Egipto. Uno era ¿qué? Un panadero, y el otro era un ¿qué? Un copero. Y todo lo que entonces los dos tuvieron un sueño y estaban hablando sobre eso, y entonces José les dijo, yo puedo interpretarles el sueño, cuéntenme. Entonces contó uno y después contó el otro, y él dictaminó lo que Dios le puso en el corazón, que al panadero lo iban a matar, pero al copero lo iban a volver a llamar y lo iba a volver a estarle dándole la copa al rey. Entonces veamos, estamos en que la conexión dorada no necesariamente es un amigo. Génesis 48, 9. Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contadme ahora. 9. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí. Y le siguió echando el cuento. Versículo 14, ahí mismo en el 40. Acuérdate. Entonces él les contó todo y les dijo qué iba a pasar. Pero en el versículo 14 dice, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esa casa. Entonces el copero, todo se dio como lo dijo José, pero el copero salió a divertirse y a trabajar, pero se olvidó de José. Mucho tiempo después, dice que son como 2 años después. Génesis 41, 9, 14. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. ¿Qué fue? Que entonces vino un sueño, 2 sueños al Faraón, y nadie lo podía interpretar. Y entonces el copero al cual José le dijo, acuérdate cuando estés en la buena, intercede por mí. 2 años después fue que se acordó, y eso porque se acordó de sus faltas. ¿Qué fue lo que se acordó? Lo que le había hecho al Faraón, y por qué Faraón fue que lo metió preso. Pero no se acordaba de José, sino de sus faltas. Un desagradecido. Pero al fin y al cabo Dios tiene sus propósitos.
Entonces, vemos el versículo 10. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. 11. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. 12. Estaba allí un hombre con nosotros, un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a sus sueños. 13. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto, y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Entonces ahí vemos lo que le había pedido José, que lo ayudara al copero. El copero se olvidó, pero Dios tiene su plan. Usted no se preocupe si las cosas no están saliendo bien. Usted solamente ore al Señor, porque usted tiene hay una autorización de Dios mismo que dice que le recuerdes. Señor, acuérdate, recuerda lo que tú me has prometido. Recuerda que una vez yo fui a la iglesia y un hombre, un siervo tuyo, profeta, se levantó y me dijo esto y esto y esto y esto, pero yo no lo he visto. Señor, acuérdate que tú me diste profecía. Señor, acuérdate que la pastora un día me habló y me dijo esto. Acuérdate, Señor, que yo tuve un sueño donde tú me tenías y que yo era esto y que yo esto y yo aquello. Acuérdate, Señor, que tuve ese sueño. Acuérdate que iba en un autobús o iba en un carro y me quedé dormido y vi que yo era un gran predicador y que estaba predicando en la Plaza de Toros de Valencia, estaba predicando en grandes estadios. Acuérdate, Señor. Acuérdele. Él no ha olvidado, pero acuérdele. Él te da a ti la facultad de que le recuerde lo que ya está mostrado para que se cumpla. Esto es grande lo que les estoy hablando. Recuérdele a Dios. Él no se ha olvidado, pero Él quiere que usted se lo recuerde. Simplemente. 14. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afectó. Ok, vamos ahora al 41, 37, 46. Dice: el asunto parecía bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? 39. Dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. 40. Tú estarás sobre mí. Entonces, después de que Faraón le echó el cuento de los sueños, entonces José le dio la interpretación de los 7 años, que eran las vacas flacas, que eso era una sequía, y las vacas gordas era abundancia, que las espigas raquíticas era sequía, y las espigas gruesas era abundancia. Y entonces José le dio la interpretación según Dios puso en su corazón, y el faraón se maravilló de eso, de que fue el único que pudo interpretar los sueños. Y entonces aquí estoy leyendo en la conclusión. Usted debe leer esta historia de José para que se dé ánimo usted mismo, para que usted sepa de que aunque esté pasando en este momento, esté en la cinterna como José, o esté en la cárcel como José, o de repente esté en una situación de como José la tuvo con la esposa de Potifar, usted pueda tomar una decisión trascendental en su vida conforme a la voluntad de Dios. Y entonces ahora todo tenía un propósito: llevarlo a ser el segundo hombre más poderoso, el más grande, segundo más grande después de Faraón en Egipto. ¿Para qué? Para preservar la vida del pueblo de Israel.